Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo live de OSDIP en vivo acá por Instagram en esta ocasión. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Moraga Mardones, jefe del Servicio de Medicina, con quien conversaremos sobre el mes del adulto mayor y todas las implicancias que alcanza este tema. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Doctor, lo primero, ¿cómo logramos un envejecimiento exitoso y funcional? Cuando hablamos de envejecimiento exitoso es importante entender, primero que nada, que cada individuo debe asumir que en Chile hoy existe una altísima probabilidad de sobrepasar los 80 años. Hablamos de adulto mayor en algunos casos cuando hablamos de sobre los 60 años y para algunos otros términos hablamos de sobre los 65. En Chile representa un porcentaje altísimo de población. De hecho, en Chile hoy, a estadísticas del año 2022, los mayores de 60 años representan un 18,1% de la población y los mayores de 65 un 12%. Por lo tanto, estamos hablando de que solamente en un lapso de más o menos 40 años se ha duplicado el número de adultos mayores en Chile. Y esto se va a duplicar aún más en los próximos años. Probablemente ya se estima que para el 2050 van a haber muchos más adultos mayores que las personas que están entre los 18 y los 60 años. Y para qué decir en relación a los menores de 15, que van a ser muy pocos en relación a los mayores de 60. O sea, vamos a ser la mayoría. Los adultos mayores vamos a ser la mayoría de este país. Por lo tanto, esto no es un problema que deba enfrentar solo la sociedad, también tiene que enfrentarlo de manera individual cada persona. Y eso significa hacerse responsable de su futuro. Hacerse responsable de su futuro significa tomar desde temprano algunas medidas que te ayuden a poder llegar a tener una expectativa alta de vida, pero de buena calidad. ¿Y cuáles son esas medidas a tomar? Son bastante simples. La primera y más importante probablemente es mantener una buena alimentación. La segunda es mantener una buena y actitud positiva frente a la vida. Es decir, esto de evitar el ajeísmo, esto de mirar a la vejez como algo malo. La vejez es una parte de la vida y es una parte así como existe la infancia, la adolescencia, existe también la vejez, todos la vamos a vivir. La esperanza de vida en Chile es muy alta, por lo tanto tenemos que asumirla con alegría, entendiendo que cada etapa tiene sus ventajas como también tiene sus problemas, pero es mejor mirar la parte positiva de ella. El otro elemento importante es también mantener una actividad física regular. Siempre se recomienda de que toda persona adulta debiera hacer ejercicio diario. Nosotros pedimos a un adulto mayor, estamos hablando de los 60 hacia arriba, que al menos dedique entre 30 a 40 minutos 3 veces a la semana. No es tanto pedir. Ahora, si lo pueden hacer más que eso, mucho mejor. Un cuarto elemento que es muy importante es mantener la sociabilización. El cerebro es un órgano activo que requiere estar interactuando con otras personas para mantenerse activo. Por lo tanto, ser parte de grupos sociales, pertenecer tal vez a clubes, mantener amigos, es una de las mejores formas de proteger el cerebro de una persona. Así como es importante la sociabilización, también es importante tener lo que nosotros llamamos hábitos de vida correctos. Evitar el cigarro, evitar el alcohol en grandes cantidades, tener un buen hábito de sueño, ojalá dormir bien, ojalá dormir por lo menos unas 6 horas diarias. Por lo tanto, todos esos elementos que deben ser incorporados desde temprano en la vida de una persona, llamémosla todavía joven, es muy importante porque son los que van a permitir el día de mañana tener esto que hoy día se denomina envejecimiento exitoso. Perfecto, doctor, clarísimo. Bueno, ya hablamos sobre actividades, hablamos sobre deportes, hablemos un poquito sobre la alimentación, doctor. Correcto. Mira, la parte de alimentación es muy importante. Hay una frase que dice que somos lo que comemos, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Los seres humanos no estamos exentos de esa realidad y cuando uno tiende a comer alimentos que son bastante deleterios, como son todas estas cosas con mucha fritura, ¿no es cierto?, lamentablemente nos estamos perjudicando. Una dieta correcta debiera ser probablemente lo más parecido a una dieta mediterránea, que es una de las que ha logrado demostrar efectivamente tener un muy buen resultado en términos de mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, aumentar la ingesta de frutas y verduras es muy útil y algunos hablan también respecto del vino en esto, pero el vino tiene que ser en pequeñas cantidades
Y ojalá, idealmente, vino tinto que tiene buena cantidad de antioxidantes. En general, en ese sentido, evitar, como recomendación general, evitar la fritura, aumentar la ingesta de verdura, aumentar la ingesta de fruta, serían como tal vez las recomendaciones más sencillas y más fáciles de llevar. Doctor, uno de los grandes temas que se hablan para el adulto mayor es la pérdida de memoria, ¿no es así? Sí, correcto. Bueno, hay muchas encuestas en Chile y también en el mundo que demuestran que quizás lo que más le preocupa a una persona que ya empieza a aumentar en años es poder preservar su memoria, no perder los recuerdos de toda su vida. Y para ello hay muchos elementos que son muy importantes de tomar en cuenta. Hay algunos elementos que a uno le permiten, por decirlo de alguna forma, tempranamente sospechar que uno podría tener algún problema. Y los vamos a conversar. Pero lo primero que vamos a conversar es qué cosas debo hacer para tratar de mantener bien mi memoria. En esto, hace un rato atrás dije que el cerebro es un órgano que hay que entrenar. Pues bien, el cerebro hay que mantenerlo entrenado. Y para mantenerlo entrenado es muy útil tratar de estar permanentemente con una actitud mental activa. Esto significa, ojalá, estar tratando de aprender permanentemente cosas nuevas, ser inquieto. No entrar en esa especie de letargo que se entra a veces, que hace que no haga ningún intento por tratar de aprender cosas nuevas. Las personas mayores pueden tal vez demorarse un poquito más en aprender, pero aprenden perfectamente bien y por lo tanto no deben temerle a tratar de aprender nuevas cosas. Por el contrario, eso sería una actitud ageísta, es decir, una actitud de creer que vejez es sinónimo de declinación. Y eso no es real. Puede sí, como les decía, haber tal vez un poco más de lentitud en el aprendizaje. Pero si uno quiere mantener bien su memoria, mantenerse con una actitud mental activa. Tratar de hacer y aprender nuevas cosas, ojalá hacer ejercicios de memoria. Pero en esto también vuelve a ser muy importante lo que conversábamos hace un rato atrás. Mantener actividad social. El aislamiento social, el vivir solo, el no tener amigos, no tener con quién conversar, eso genera un importantísimo deterioro de nuestra capacidad intelectual. Conversar es un ejercicio, porque cuando yo converso, tengo que elaborar preguntas y elaborar respuestas. Por lo tanto, es como una especie de ping-pong. Es muy importante mantener la sociabilización. Por lo tanto, los invito a todos a evitar quedarse en la casa sin compartir, aumentar la vida con la familia, aumentar la vida con los amigos, o incorporarse a clubes sociales, hacer actividades de diferente tipo y atreverse a tratar de aprender nuevas cosas. Puede ser el momento de aprender algún idioma, puede ser el momento de aprender computación si es que no lo saben. En fin, siempre hay nuevos desafíos y hay que tratar de enfrentarse a ellos. Estás viendo OSDIP en ¿Alguna vivo. otra cosa o duda que puedan tener? Así es, doctor. Tenemos varias más. Vamos a aprovechar de invitar a toda la gente que está en este momento viendo nuestra transmisión a que dejen sus preguntas para el doctor, que la responderá en la última parte de este vivo. Doctor, un tema fundamental que también durante este mes también es el mes de la salud mental, así que hablemos un poquito sobre la depresión en la tercera edad. Bueno, lamentablemente la depresión es muy frecuente en la tercera edad. Y en esto influyen muchos elementos. Lamentablemente, la principal causa de depresión es generalmente la sensación de aislamiento. Es sentir que para tu familia tal vez hay una pérdida de vinculación. La familia es el principal elemento que mantiene la motivación de las personas. Pero también lo son los amigos, y que es la segunda familia que uno crea, la que no tiene vínculos de sangre, pero tiene vínculos de afecto. Cuando uno habla de depresión, muchas veces confunde la depresión con pérdida de memoria, y es bueno, ya que hablamos recién de la memoria, recordar que una de las cosas que muchas veces hace que uno tenga olvidos importantes, errores que te afectan tu actividad diaria en la vida, es justamente el estar deprimido. Muchos pacientes creen tener su memoria mala y en realidad lo que tienen es que están con un cuadro depresivo. Es importante, por lo tanto, hacerse ver por un médico que pueda reconocer cuáles son estos elementos y ver hasta qué punto hay un factor tal vez depresivo jugando en la vida de algunos de los que están en este momento escuchando y que podrían ser los gatillantes de tal vez los olvidos que puedan estar teniendo hoy. Sí, la depresión es lamentablemente uno de los grandes problemas que afecta al adulto mayor.
Doctor, otra consulta que queríamos realizarle es sobre las caídas, tan típico en el adulto mayor, y uno como que asocia inmediatamente que si una persona adulta mayor se cae, tiene mucho más riesgo de lesionarse de forma más prolongada. Es real. Existe una cosa que se llaman los síndromes geriátricos, que son los cuadros clínicos más frecuentes y más esperables que ocurran en una persona mayor. Pero el fenómeno de caída es la consecuencia de otros fenómenos que empiezan mucho antes. A los 30 años aproximadamente, y de ahí en adelante cada vez de manera más importante, empieza lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la cual ya se hace muy evidente después de los 60-65 años. Cuando una persona llega a adulto mayor con mala masa muscular, empieza a tener lamentablemente mucha más debilidad muscular para sostener el cuerpo. A eso hay que agregar que la falta de masa muscular también afecta la marcha, la deambulación. La gente empieza a tener pasos más cortos, por lo tanto con menos base de sustentación, y por lo tanto hace mucho más fácil que las personas puedan caerse. Una de las cosas que uno tiene, por lo tanto, que preocuparse, pero desde joven, es de tratar de mantener muy activa todo lo que es la actividad muscular. Si yo no quiero caerme cuando sea adulto mayor, tengo que caminar, y tengo que caminar harto desde temprano. El mejor ejercicio va a ser siempre caminar. Por lo tanto, si uno quiere evitar llegar a tener las caídas de las que conversábamos hace un rato atrás, primero tengo que cuidar mi masa muscular, y para ello tengo que hacer actividad física, tengo que alimentarme bien, y tengo que también tratar muy bien lo que son mis enfermedades crónicas. Algunas personas también llegan en malas condiciones y con una pérdida de masa muscular acelerada porque tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u otras que no han tratado correctamente durante su vida, y por lo tanto todos esos elementos se van sumando para que el día de mañana la debilidad muscular genere las caídas. Las caídas pueden generar fracturas. La fractura de cadera es una de las más temidas que pueden ocurrir cuando uno ya es adulto mayor, y pueden generar un inmovilismo permanente. Para peor, cuando la gente se cae, empieza a tener miedo de volver a caerse. Y como tienen miedo de volver a caerse, empiezan a caminar menos. Y lo único que están logrando con eso es más atrofia muscular y tener más riesgo todavía de caída. Si uno ha sufrido alguna caída, que la mayor parte de las caídas ocurren en la casa, el 80% de las caídas son intradomiciliarias, uno debiera tal vez en ese momento pensar en tratar de hacer algún tipo de actividad física supervisada que permita ir mejorando el rendimiento muscular. Es importante, pues nuevamente, la responsabilidad individual. Desde temprano, preocuparse para poder llegar a adulto mayor con una buena musculatura. Perfecto, doctor, clarísimo. Otro tema fundamental es el exceso de medicación en la tercera edad. Ese es un grave problema en el que tenemos mucha culpa los médicos. Lamentablemente, pero también tiene culpa el paciente. ¿En qué sentido quiero explicar esto? Lamentablemente la medicina se ha ido atomizando, y hoy día muchas veces la gente consulta de manera indistinta a un cardiólogo, a un nefrólogo, a un gastroenterólogo, a un neurólogo, a un psiquiatra, y cada uno genera sus medicamentos, no siempre teniendo conciencia de que pueden haber otros medicamentos generados por otro profesional que pueden incluso hacer que sean inefectivos los resultados o provocar interacciones que podrían llegar a ser bastante deletéreas. Muchas de las caídas que hablamos hace algún rato atrás pueden ser producto de exceso de fármacos. Por lo tanto, ahí es donde pasa a ser importante el internista o pasa a ser importante el geriatra, de modo tal de poder aunar toda esa terapia que se está usando y ver cuál es la realmente más necesaria y de cuál se puede prescindir. Lamentablemente, el exceso de fármaco es una realidad no solo en Chile, en todo el mundo, y es uno de los problemas que genera más iatrogenia, es decir, patología que se pudo haber evitado de haber existido una supervisión adecuada. Perfecto, doctor. Clarísimo tema. Doctor, hablemos un poquito sobre la pérdida auditiva. Bueno, la pérdida auditiva, existen dos tipos de sordera, y esto es bien importante que la gente lo tenga presente. Una que es la pérdida de sordera por conducción, que se denomina, que es cuando hay alguna alteración en todo el camino que tiene que generar el sonido, ya sea alteración en el tímpano, alteración en la cadena de huesecitos del oído medio o alteración a nivel del oído interno. Ese tipo de sordera puede tener algún grado de ayuda con el uso de audífonos.
y puede tener una ayuda bastante significativa. Pero hay otro tipo de sordera que es tal vez la más común en el adulto mayor, que es lo que se llama la sordera de discriminación, y que consiste en que a la persona se le mezclan todos los sonidos que llegan juntos. Y es el clásico problema que a veces aísla a las personas en las reuniones familiares, en que en Chile somos bastante desordenados para conversar, y cuando estamos en reunión familiar generalmente hablan 2 o 3 al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, es como que tú metieras en una juguera todos los sonidos, y lo que le va a llegar al adulto mayor va a ser una mezcla de sonidos ininteligibles, no va a entender nada, y por lo tanto va a quedar aislado de la conversación. Pero si a esa misma persona uno le habla mirándolo a la cara y habla uno solo al mismo tiempo, es muy probable que sí lo escuche. Y de hecho no es necesario gritar, ni es necesario elevar el tono de voz, ni es necesario usar audífonos en esos casos. El problema es que para eso hay que tomar conciencia como sociedad, de que primero hay que ser educados, ¿no es cierto? Hay que hablar cuando termina de hablar la otra persona. Eso es un problema que en Chile, la verdad, está bastante alejado. Y por otro lado, tener conciencia de que si queremos que nuestro adulto mayor se mantenga integrado a la conversación, dirigirnos mirándolo y hablarle de a uno. Créanme que con esa simple medida, muchos de los que hoy día son acusados de sordos, que no entienden nada, van a entender y van a escuchar mucho más de lo que ustedes pudieran imaginar. Estupendo, doctor. Bueno, ahora aterricemos aquí en el Hospital de Ipreca, doctor. Cuéntenos un poco sobre el equipo de medicina que usted lidera. Bueno, el equipo de medicina, tengo el gusto de poder decir que nosotros somos un servicio muy afiatado. El servicio de medicina interna propiamente tal, lo que son los médicos que los van a atender a ustedes en sala, somos 14 médicos en el servicio de medicina. Los 14 médicos tienen todos y cada uno de ellos reconocido su especialidad. Son todos médicos de muy alto prestigio y de alta calidad en términos de conocimiento y de actualización. Por la misma razón somos un servicio que está acreditado como ente formador de tanto estudiantes de medicina de pregrado como de posgrado. Nosotros somos un ente que formamos especialistas en medicina interna y también colaboramos en la formación de la beca de geriatría. Y en ese sentido tenemos 10 cupos de becados por año y además también 3 para geriatría. Somos uno de los servicios más grandes en ese servicio en términos de formación a nivel nacional. Y tengo el agrado de decir que puedo liderar un grupo humano que además humanamente son todos muy buenos, y lo cual nos convierte en un servicio que yo diría que es como trabajar en familia. Y si hay algo que nos preocupa es que también así lo sientan quienes son justamente los depositarios de nuestros servicios, que son los usuarios de Ipreca, nuestros pacientes, nuestros familiares de los pacientes. Nos interesa que puedan tener una buena interacción. Hemos estado viviendo años de pandemia que lamentablemente alteraron bastante todo lo que era la dinámica habitual en términos de visitas de familiares, en términos de poder tener contacto directo con el médico tratante. Sin embargo, hoy día la situación está cambiando y estamos volviendo un poco lentamente, pero estamos volviendo a lo que fue nuestro funcionamiento habitual. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que el familiar y el paciente se sienta bien acogido. Y es una de nuestras principales metas, ser cercanos a ustedes. Cualquier problema, cualquier duda que ustedes detecten, por favor, nos hacen un bien cuando nos indican en dónde estamos fallando, porque eso nos permite mejorar. Estás viendo OSDIP en vivo. Sí, doctor. Esta es la sección de las preguntas del público. Nos han llegado ahora 3. Tenemos 3 hasta el momento. Okay. Tenemos una de don Luis Apablaza, ¿Ya? que nos comenta: ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar controles en el adulto mayor? Ya. Eso es bien variable porque depende del estado en que se encuentre ese adulto mayor. Si hablamos de un adulto mayor sano, es decir, que hasta el momento no presenta ninguna patología crónica y que su único, llamemos, temor es llegar a desarrollar alguna hacia futuro, probablemente con 2 controles en el año sea suficiente. Pero si tenemos un paciente que ya tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tal vez algún cuadro de tipo epileptógeno, algún trastorno de memoria, algún trastorno de la marcha, etc., indudablemente va a necesitar controles más frecuentes. Por lo tanto, eso va a estar determinado en realidad por la carga de morbilidad y por el estado funcional.
Al paciente adulto mayor uno trata de hacer una cosa que se llama la valoración geriátrica integral, que es un estado en que nosotros tratamos de detectar todos los problemas de ámbito médico-clínico, pero también los trastornos de funcionalidad y los trastornos que pudieran estarlo afectando a nivel de su entorno social, de modo de poder intervenir de manera correcta en cada uno de ellos. Por lo tanto, la frecuencia de los controles, para contestarle derechamente a la persona que nos ha preguntado, va a depender de eso. Y es por lo tanto el médico tratante quien va a determinar cuál va a ser el periodo más correcto en función de las patologías o del estado de buena salud que puede tener el paciente en ese minuto. Estupendo, doctor. Tenemos una más de Francesco, que nos dice: ¿cuál es el deporte más recomendado para las personas adultas mayores? A cualquier edad, caminar. A cualquier edad, caminar. La verdad es que caminar es un excelente ejercicio. Por otro lado, es muy importante explicar que lo que más se deteriora cuando hablamos de pérdida de masa muscular con el paso de los años es la musculatura de nuestras piernas. Ustedes se podrán haber dado cuenta que la gente, cuando avanza en años, necesita usar bastón, pero no tiene mayor problema para poder sujetarse al bastón. Son las piernas las que se van perdiendo. También va ocurriendo cuando la gente, ustedes ven, usan andador o usan tanto andador con rueditas como sin rueditas. La persona tiene capacidad para levantar el andador porque los brazos en general mantienen un poco mejor su condición. La musculatura de las piernas se pierde con bastante facilidad y por eso hay que mantenerla activa. Y en ese sentido, caminar va a ser siempre el mejor ejercicio, que además tiene bajo impacto. Por lo tanto, no tiene daño sobre el cartílago articular. Las articulaciones no van a sufrir mayormente. Por lo tanto, es un muy buen ejercicio que debiera hacer toda persona y hacerlo desde temprana edad. Mientras más, mejor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros durante esta mañana. No sé si quiere decir algunas últimas palabras para la gente que nos está viendo en este momento y los que nos verán cuando publiquemos esto en nuestros canales de comunicación. Bueno, solamente decirles que todo nos indica que la población de Chile va a seguir aumentando su expectativa de vida. Cada vez va a ser más la esperanza de años de vida. Se espera y que la gran mayoría, como lo dije hace un rato atrás, de los chilenos van a superar los 80 años en poco tiempo más. Vamos a ser la mayoría, probablemente los adultos mayores, estamos hablando 60 hacia arriba, la mayor parte de la población de este país en poco tiempo más. Chile está dentro de todo lo que es Latinoamérica, es el segundo país con mayor esperanza de vida. Solamente nos gana Costa Rica y por muy poquito, pero estamos con esperanza de vida de 4 y 5 años más que Argentina, Brasil, otros países vecinos nuestros. Por lo tanto, en Chile se ha logrado en gran medida envejecer bien. La mayoría de las personas mayores están bien. Es un mito y es un error creer que edad significa deterioro. La mayor parte de la gente mayores están bien. Y eso es re importante que se lo graben en la mente todas las personas. La idea es llegar a ser lo más mayor posible, pero manteniendo la juventud, manteniendo el espíritu, manteniendo el deseo de vivir.